Dímelo, mi gente. Estamos de vuelta con un video nuevo y esta vez un poco diferente. Tenemos un invitado bien especial. Eh, Nosotros, más que todo, estamos muy bien. Hemos estado haciendo varios proyectos y estamos un poco inactivos en eso, pero tenemos muy buenas cosas especiales viniendo pronto por ustedes. Esta vez tenemos con nosotros a Salim. Eh, ¿Cómo tú estás, Salim? ¿Cómo ha estado tu semana? Vamos a una pequeña introducción y qué tú haces y qué te dedicas. Sí, cuéntanos como un poquito. O sea, siempre nos gusta en el podcast primero como empezar como cómo estás, qué tal tu semana, qué tal tu día o tu fin de semana. So, cuéntanos un poquito de eso, cómo estás. Bueno, muy bien. Primero, gracias por la invitación aquí a su espacio. Un saludo para toda la gente que lo sigue. Y bien, la semana va muy bien. Me encuentro pues en excelente estado de salud, que es lo principal. Y nada, aquí haciendo una de las cosas que más me gusta, que es comunicar y compartir experiencias. Y bueno, lo que me preguntabas ahorita de que a qué me dedico, yo a nivel profesional soy diseñador gráfico. Eso es a lo que me dedico, lo que estudié. Y bueno, y también me dedico a YouTube, como ustedes ya lo saben, que esta es como mi otra pasión, la comunicación sobre diversos temas, que bueno, supongo que aquí iremos comentando un poco sobre eso a lo largo de la charla y nuevamente agradecerles por esta invitación. Sí, de nada. Te queríamos preguntar primero, como, bueno, primero que nos hables un poquito de tu canal, porque después voy a hablar de cómo te conocí y todo eso. Danos un poquito de quién es Aline, de qué comunicas en tu canal, cuál es eso que te apasiona comunicar, compartir con las personas. Ok, bueno, mi canal se llama Flecha Antigua. Tengo ya unos 7 años, poco más de 7 años de estar compartiendo estos videos en YouTube. Mi canal se fundamenta en tres pilares fundamentales que son noticias internacionales, noticias de actualidad, de impacto global. También investigaciones propias que ya pues yo hago buscando temas, es decir, recopilando información, las junto en un paquete y eso es lo que entrego. Y también sabiduría ancestral, es decir, conocimientos que ya no son míos, sino que, bueno, son bastante antiguos, de distintas culturas. Los tomo, los estudio y los comparto según la visión y lo que yo entiendo de esos conocimientos, como profecías, conocimientos espirituales de civilizaciones o culturas ancestrales de América Latina, de Europa, de África, de todos los continentes. Y bueno, trato de abarcar esos tres pilares de conocimientos y eso es lo que más me apasiona, ¿no? En general, lo que es la investigación geopolítica, la investigación ancestral, la investigación profética, me gusta mucho el tema de las profecías y también hago estudios bíblicos. Desde hace años yo vengo estudiando la Biblia, me la he leído varias veces, no solamente la Biblia, sino también libros apócrifos que no están incluidos en el canon bíblico. Me he especializado en la historia bíblica, cómo se conformó. Bueno, a grosso modo, eso es lo que podría resumir aquí inicialmente de lo que trata las temáticas de mi canal. Así que, bueno, a quienes les gusten estos temas, pues ahí encontrarán muchos videos donde comparto estas investigaciones. Gracias. Sí, vamos a dejar como en la descripción tu link a tu canal para que las Correcto. personas que les guste como estos temas, ir a tu canal, seguirte, escucharlo, suscribirse y todo eso. Bueno, sí, muchas gracias también como por proponer este video también. Nos gusta y nos interesa mucho. Además porque en nuestro podcast nos gusta como hablar de estos diferentes temas, súper random, natural o cosas que aprendemos en el día a día entre pareja o individual, lo que sea. Y bueno, yo te traigo el canal porque yo sí empecé como a hablar como desde muy pequeña me interesé por estos temas, desde muy joven como de, de la vida, quién es Dios, todas estas preguntas existenciales. Y yo te conocí fue a través del canal de Descubriendo, con él desde ahí, con mi mamá, escuchando todos estos temas ustedes interesantes que ustedes comparten y por eso te quisimos invitar, bueno, también al canal para que siento que eres la persona súper adecuada como para hablar un poquito más de estos temas, abrirte un poquito más, ampliarte y sí, entonces como que la primera, como para empezar ya un poquito más, háblanos o resúmenos eh, en lo que más puedas estas preguntas existenciales que creo que, para no decir que todas las personas, pero la mayoría de las personas nos preguntamos en un momento de nuestra vida, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, como que cuál es nuestro propósito de estar aquí, por qué estamos aquí, todo eso está como resumido.
Sí, interesante esa pregunta. Bueno, las tres preguntas existenciales, como comúnmente se llaman, son, digámoslo así, yo lo interpreto como una huella, algo indeleble que nace con el ser humano. Son las respuestas que todos buscamos entender o encontrar en algún momento de nuestra vida. Estas preguntas yo lo veo como una programación espiritual, algo, no sé si llamarle instintivo, porque no sería correcto. Yo lo veo más como una esencia espiritual que el ser humano le impulsa a buscar esas respuestas sobre su existencia. Pero sí podemos compararlo con ciertos impulsos instintivos, como por ejemplo el bebé, el recién nacido, instintivamente busca el pecho de la madre. Eso nadie se lo enseña. Él ya viene con esa programación que también se ve en el reino animal. Y si bien nadie se lo enseña, lo sabe hacer, busca y sabe que eso es lo que le va a preservar en su vida, en lo más básico, ¿no? Que es la alimentación. Bueno, a nivel espiritual pasa algo similar con la búsqueda de estas respuestas a las preguntas existenciales. Nosotros lo que buscamos ahí es el origen, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito de existencia y quiénes somos en esencia, cuál es nuestra identidad. Porque si bien se nos dice que venimos de, bueno, sí, de nuestro padre, nuestra madre, nos colocan un nombre, tenemos una formación académica, en el fondo sabemos que no es solo eso. Esa es una identidad temporal en el transcurso de nuestra vida, pero todos comenzamos a buscar algo más allá, algo que no se nos enseña en el colegio ni en la universidad, y ni siquiera en las religiones que podemos haber asistido en nuestra vida. Nunca la respuesta es total, por algo seguimos buscando. Entonces, la búsqueda de estas preguntas existenciales está determinada por lo que el ser humano en su vida comienza a adquirir primero como patrón cultural. Uno comienza a buscar dentro de lo que conoce, ¿no? El país en el que nace, el colegio al que asiste, la religión a la que van tus padres, y tú empiezas a buscar esas respuestas allí, ¿no? En lo que tienes a la mano. Y en la gran mayoría de los casos no es suficiente. Entonces ahí es donde nosotros, bueno, no todos, pero sí las personas que están decididas de alguna forma a seguir ese impulso, comienzan a buscar más allá, comienzan a buscar quizás en otras religiones, corrientes espirituales, en la ciencia, en conocimientos ancestrales. Es decir, comienza una búsqueda que, si bien parecería que solo es exterior, la búsqueda principalmente es interior. Lo que pasa es que ese es el punto que nosotros a veces no entendemos. Esa búsqueda de esas respuestas debe partir de adentro. Pero claro, como todos nos lo han colocado por fuera, uno normalmente va a buscar por fuera, y no quiere decir que por fuera no haya respuestas. Sí las hay, porque a veces lo que uno encuentra por fuera te invita a ir hacia adentro. Y ahí es donde ya comienza un poco el proceso a entender ciertas cosas. Bueno, no todos, pero sí hay personas que comienzan a adquirir respuestas. Yo a nivel personal, yo no te puedo decir que tengo las respuestas absolutas de eso. Yo estoy en un proceso de búsqueda, he aprendido mucho, creo que me he acercado a esas respuestas, pero todavía falta muchísimo por aprender. Porque, bueno, como lo he dicho en el canal y seguramente ustedes lo habrán visto, lo habrán escuchado en algunos videos, yo soy de los que tengo la certeza de que no tenemos una sola vida. Nosotros vivimos experiencias en reencarnaciones donde nuestro espíritu aprende y crece con cada una de estas vivencias, y eso nos va entregando una ficha de ese rompecabezas para poder entender nuestra existencia universal. Entonces, en la medida que vamos acumulando experiencias de vida, eso nos va a ayudar a ir encontrando o ir acercándonos más a esas respuestas sobre quiénes somos. Entonces, hay personas que nacen y tienen muy claro, por ejemplo, la existencia de vida extraterrestre. No se lo tienes que explicar, no importa cuántos sustentos le entregues para desmentirle que la vida en el universo no existe, esa persona sabe por dentro que es así. ¿Dónde lo aprendió? Porque en este sistema en el que vivimos no se te enseña eso, se te enseña lo contrario, a través de las agencias espaciales. Bueno, lo aprendió en su trasegar en reencarnaciones espirituales. Entonces, eso a esa persona lo acerca un poco más hacia el origen en las estrellas, el origen en el universo, y a partir de ahí va obteniendo más conocimientos y más respuestas. El tema de la reencarnación, por ejemplo, hay muchos que no hay forma en que puedan entenderlo, por más que se lo expliques. Y hay personas que con una sola palabra, con un solo mensaje, enseguida lo entienden. ¿Por qué? Porque por dentro saben que es así.
Y así con estos ejemplos pasa muchísimo. Hay personas que han logrado acercarse más a esas respuestas para entender lo que somos. Y hay otras personas que quizás les cuesta un poco más. No quiere decir que no sean valiosos o no quiere decir que sean menos capaces, simplemente que están teniendo otras experiencias que necesitan para llegar a esas respuestas. El ateo, aunque niegue la existencia del espíritu, no quiere decir que se vaya al infierno, como dicen algunas religiones. No, simplemente es el camino de su búsqueda. Incluso hay muchos ateos que pueden estar más cercanos a esas respuestas espirituales que incluso una persona que está dentro de la religión. ¿Por qué? Porque el ateo es analítico, utiliza la razón lógica y a veces esas respuestas deben pasar por un filtro de ciencia, de conocimiento, de argumentos para que tú puedas sentirte de alguna forma más sustentado para acercarte a esa respuesta. Y bueno, cada camino en ese sentido es diferente, pero para ya concluir esta parte, esas 3 preguntas existenciales son lo que impulsan el camino de ascenso del ser humano. Si no tuviésemos esa necesidad espiritual de búsqueda interior, seguramente pues estuviéramos más estancados de lo que ya estamos, porque también hay que decir que como humanidad hemos sufrido tantas manipulaciones que se nos olvida a lo largo de nuestra vida lo que realmente debemos buscar. Comenzamos a perseguir dinero, muchas otras cosas, y eso hace parte de la estrategia, ¿no? de este sistema de desenfocarnos de nuestra verdadera búsqueda interior. Pero bueno, todos aquellos que aún no han perdido esa chispa siguen en ese camino, a veces con mayor firmeza, a veces no tanto, pero esa es nuestra verdadera esencia, ¿no? Del por qué existimos, aprender, ascender y expandir el universo. Sí, bueno, cuando tocaste el tema de manipulación, yo se lo he dicho anteriormente a Marcela, que siento a veces como mi alrededor raro, como que obviamente siento como si viviéramos una simulación, porque todos seguimos un proceso que sentimos mandado, sea el trabajo, sea gastando dinero, que es como yo le digo un sistema capital, que lo que quieren es que uno siga produciendo y gastando para que sentirnos llenos y no buscar lo que sí somos, nuestro ser. Sí, en eso consiste precisamente la estrategia del sistema, en materializar el pensamiento y el espíritu humano. Volvernos en seres totalmente materialistas y que dejemos totalmente de lado nuestro espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? Yo he hablado algunas veces también lo del tema de la simulación, de que parece que vivimos en algo irreal. Y bueno, eso tiene varios matices. No es tan así como lo plantean algunas teorías de conspiración de que, por ejemplo, esto que estoy tocando o cuando tengo que salir a la calle, veo las ciudades. No, eso es algo holográfico que nos lo hacen ver como si fuese materia y todo es como esa simulación, ¿no? Cibernética, como lo plantea Matrix, ¿no? La película. Y es así en el sentido de que esto no es un ambiente natural en el que debería desarrollarse una humanidad. En eso consiste la simulación, que nos colocan en un medio antinatural. No debería ser así. De hecho, ahorita hablamos de la existencia de vida en el universo. Hay humanidades que se desarrollan en mundos donde no tienen esta problemática que tenemos aquí. Y en esos lugares el sistema en que esas humanidades se desenvuelven no es como este. Es un sistema más conectado a las leyes naturales, es un sistema más conectado a la vida, donde no se trabaja por el dinero, donde no hay este sistema que enferma, que manipula, que controla. Es otro tipo de vida, una vida más real. Entonces no hay el sistema en que nosotros pues en el que nos quejamos tanto, ¿no? Entonces es irreal en ese sentido, pero no quiere decir que no exista. Sí existe, las ciudades son reales, el dinero en esta dimensión es real, es decir, no hay alguien con una computadora haciéndonos ver hologramas como se plantea en la película Matrix. Es un mundo material que fue construido para tenernos presos. Eso sí es una realidad, en eso consiste la simulación y el plan, pero en esta dimensión es real. Ahora, de pronto si tuviésemos la oportunidad de hablar con un ser humano de otro mundo donde no haya esto, y tú le tratas de explicar esta forma de vida, quizás no lo va a entender porque nunca lo ha experimentado. Y te va a decir, oye, pero ¿cómo eso existe? Para ellos no existe esa realidad porque nunca la han vivido. Pero para nosotros existe, es real y la podemos palpar. Aquí le damos existencia. Ahora, que hacia futuro este mismo sistema de control vaya a seguir existiendo, nos vaya a seguir gobernando,
pues se espera que no. De hecho, hay varios mensajes ancestrales, y ahorita que hablaba del tema de profecía, cuando la profecía habla del fin del mundo, es precisamente el tiempo final, no de la vida en el planeta ni de la humanidad, sino precisamente del sistema que está diseñado para controlar al ser humano. Ese es el fin del mundo, no del planeta. Entonces, el mundo desarrollado a través de sistemas económicos, militares, políticos, debe desaparecer para construir un nuevo mundo, que son los que es lo que habla la profecía. Ahora, ese nuevo mundo no podrá estar gobernado por los mismos que gobiernan este. No podrá estar integrado por el mismo comportamiento humano degradado y distorsionado que le da vida a este sistema irreal. Es decir, quienes le damos vida a esto somos nosotros. ¿Por qué existe la delincuencia, el crimen, el hurto? Bueno, todo tipo de barbaries que a diario, todos los días pasan, ¿no? en el mundo. Porque el ser humano replica eso. Y si bien no fuimos nosotros los que creamos ese mal aquí en el planeta Tierra, porque eso fue instaurado hace muchísimo tiempo, pero bueno, ese es otro tema que ahorita, si quieren, podemos profundizar. Ese sistema en el que vivimos, que nosotros le damos vida con nuestro comportamiento, eso no puede proseguir en ese nuevo mundo. Es decir, los seres humanos que estén acostumbrados y enviciados a darle vida a este sistema de control, no podrán seguir existiendo en ese nuevo mundo que será de otra naturaleza. Y eso es lo que las profecías hablan de la nueva humanidad. Una humanidad con un nuevo pensamiento, una humanidad con un nuevo comportamiento, una humanidad con una nueva forma de relacionarse con sus semejantes. Esa es la humanidad que debe proseguir. La humanidad degradada, distorsionada y que destruye el mismo planeta no debería proseguir, porque si nosotros tomamos a esas personas que no quieren cambiar, que están contentas destruyéndose a sí mismas, destruyendo a los demás, y los colocamos en ese nuevo mundo, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a hacer lo mismo. Van a recrear el sistema oscuro que tanto trabajo pues nos costó dejar atrás. Entonces no es un proceso donde un Dios vaya a castigar y a premiar a los que se portaron mal y a los que se portaron bien. No, el proceso simplemente es que el planeta históricamente y científicamente está demostrado que hace cambios geológicos. En esos cambios geológicos el planeta cambia la vibración, cambia su estructura, y lo hace también el sistema solar, sobre todo el Sol, con los ciclos que impulsan a los planetas que se mueven en esas eras planetarias. Entonces, si el planeta va a dar un salto cuántico, físico, energético, vibracional, quiere decir que lo que no vibre a nivel de ese nivel de vibración quedará atrás. Entonces, ese es el llamado que se le hace a la humanidad, lograr un nivel de vibración más alto para poder estar ahí. Entonces, ¿quiénes se eligen? ¿Quién es el que elige? Uno mismo es el que se elige. Si atiende el llamado, si escuchas y atiendes el llamado y dices, oye, quiero avanzar realmente, ya no quiero vivir en esta realidad que nos somete. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, empezar por un proceso de transformación individual, y eso se traslada al colectivo. Y ese colectivo es el que debería continuar en ese mundo que vibracionalmente va a cambiar. ¿Por qué? Porque será una humanidad con un nuevo pensamiento. Entonces no es ponernos a rezar, no es diezmar los domingos, porque eso, hablándolo claro, no sirve para nada en este contexto que estamos hablando. Es si una persona conscientemente hace los cambios necesarios para despojarse de lo que ese mundo irreal sembró dentro de esa persona. Los vicios, todos los comportamientos negativos, los pensamientos distorsionados, todo lo que ese mundo dejó dentro de nosotros, comenzar a sacarlo. Para que cuando ese mundo deje de existir, yo siga existiendo, porque ya no pertenezco a ese mundo, sino que pertenezco a una nueva realidad. Eso es lo que Jesús llamó el Hijo del Hombre. En términos bíblicos, ¿no? El mensaje de Jesús, el Hijo del Hombre. Entonces, básicamente, para explicar un poco la diferencia de la teoría de conspiración del tema de la simulación con lo que realmente podría ocurrir. Sí, gracias. Es que siento que Xavi trató como, porque le he hablado como de estos temas, Xavi conoció como, creo yo, de estos temas, fue como también a través de mí, que ya venía muchos años, y a él le resuenan cosas así, se cuestiona a veces también, como explicabas tú, hay espíritus que lo van a entender enseguida, lo van a captar enseguida o van a resonar enseguida, y otros que no, que les cuesta o se quedan cerrados, pero es normal. Sin embargo,
También siento que pasa mucho, así como sabe, y más que todo, siento que jóvenes, o sea, por ejemplo, siento que cuando escucho tu canal, escucho el canal de Descubriendo y cosas así, es muy raro ver jóvenes como de nuestra edad escuchando estos temas y más que todo son personas ya mayores o, este, pero quiero que, porque como igual te puedes sentir libre aquí de expresar como tú explicas, porque pues por eso te trajimos. Y fue uno de los temas en los que yo te quise traer, fue más que todo como para la profecía, pero para como ir entrando a eso, ya que a nosotros los jóvenes nos cuesta como, o creemos, más bien una persona en particular a veces cree que esta vida es normal, o sea, como que esto es lo que se debe vivir, esta es la realidad. Obviamente vemos de que no nos damos cuenta de que hay una manipulación impuesta y para muchas personas quizás esto también es como algo nuevo, como que hay como así manipulación, ¿qué es esto que están hablando? Háblanos un poquito, para aquel que nos esté escuchando, esa persona que por primera vez escucha esto de manipulación, el sistema, háblanos acerca de esa manipulación, ese sistema de control, porque, claro, gracias por la explicación que nos diste de que obviamente todo lo que existe es real, sino que lo que la Matrix trata de explicar o como de hacernos ver es que nosotros vivimos en un sistema manipulado, de que no, la realidad que vivimos realmente nosotros fue impuesta, o sea, todas estas cosas. Eso sí, ¿cómo nos explicarías sobre o nos hablarías sobre la manipulación, sobre este sistema de control que fue impuesto y así? Bueno, lo que decías de la edad es interesante. Fíjate que la media de edad de mi canal por lo general está por arriba de los 50 años, 45, 50 años, porque normalmente las personas más adultas suelen interesarse más por estos temas. Primero porque son de otra generación donde no había tanto consumismo, redes sociales, internet. Yo creo que nosotros alcanzamos un poco a beber un poquito, ¿no?, de esa generación anterior donde no estaba regida tanto así como ahora por el internet y alcanzamos a tener una juventud poco desligada de eso y luego sí, ya cuando fuimos creciendo comenzamos a beber de esta nueva generación con todas las tecnologías. Entonces tenemos un poco de los dos mundos y quizás para nosotros que aún somos jóvenes, podríamos decirlo así, pero tenemos la suficiente edad y la experiencia que vivimos con nuestra generación de poder aún rescatar eso, digamos, ese tiempo de desconexión que pues antes se veía mucho más. Hoy en día es más complicado y es cierto lo que tú dices, cómo hablarle a alguien de la manipulación, sobre todo en esta generación donde donde todo está tan conectado, el internet, donde hay tantas distracciones, donde hay tanto entretenimiento. Y precisamente en eso consiste el plan. Cuando hablamos del programa de manipulación, bueno, habría que irnos cientos de miles de años al pasado porque la primera acción que se hizo para manipular al ser humano fue a nivel genético. Y claro, uno pensaría que nos abrieron la carne, nos tocaron ahí los genes en el núcleo de la célula y a partir de ahí arrancó esto. Y no fue tan así. La manipulación genética comenzó primero con la manipulación mental. La mente es capaz de manipular la genética, sobre todo cuando esa manipulación persiste en generaciones. Eso es lo que se conoce como la epigenética. El entorno que te rodea termina modificando tu genética. Que es un concepto que, bueno, actualmente la ciencia ya pues lo ha estudiado y es veraz, eso se sabe. Entonces, ellos comenzaron manipulando nuestra genética a través de la manipulación mental de los primeros núcleos humanos que se comenzaron a desarrollar en este planeta Tierra. Y cuando me refiero a ellos, me refiero a quienes controlan, quienes dirigen el sistema en el que vivimos. Quienes dirigen esto son seres ancestrales antiquísimos de cientos de miles de años, lo que en diversas culturas llamaron los dioses, los panteones de dioses sumerios, egipcios, africanos, europeos, bueno, toda esta cantidad de antiguos dioses, los que se dicen que supuestamente son nuestros creadores, como los Anunnaki, por ejemplo, que hay por ahí alguna teoría. Bueno, estos seres que realmente no eran dioses, no eran creadores, realmente eran seres invasores que provenían de otros lugares del universo, ¿no? Hablando de la vida extraterrena. Todas las culturas hablan de la llegada de los seres venidos del cielo, de los antiguos astronautas, los dioses que influenciaron las culturas. Bueno, estos seres fueron los encargados de comenzar la manipulación a través de la genética, a través de programas como la religión, la economía, la política, las guerras, que tanto se veían en la antigüedad y se siguen viendo, evidentemente. Entonces, ellos comenzaron ese programa
con estos poderes principales, y luego le fueron agregando, ¿no? En la medida que pasaban los tiempos, le fueron agregando más herramientas a su programa de control. ¿Y por qué tenían que ir agregándole herramientas? Porque el ser humano, en la medida que pasan los tiempos, y aquí es donde nuevamente volvemos al tema de la reencarnación, nosotros, a pesar de la manipulación, sí seguimos aprendiendo, seguimos avanzando, aunque más lento, porque ellos lo que buscan es atrasar ese proceso, es decir, poder tenernos controlados el mayor tiempo posible, porque la reencarnación no la pueden detener, el avance no se puede detener, pero sí se puede retrasar. Entonces, como ellos saben que el ser humano iba avanzando y al ir pasando las generaciones, las futuras humanidades iban siendo más lúcidas, iban entendiendo más cosas, y ellos necesitaban agregar a su sistema de control más elementos para poder seguir atrasando. Entonces luego fueron creando más religiones, fueron creando más guerras, fueron creando procesos alimenticios que iban enfermando más la genética humana, bueno, diversos procesos de manipulaciones mentales más profundas, más adoctrinamientos. Luego de la religión comenzaron a surgir las corrientes místicas y esotéricas, porque en un punto el ser humano entendió que la religión no era suficiente para encontrar respuestas, y comienzan a crear corrientes espiritistas como la gnosis, la metafísica, el espiritismo, la nueva era, bueno, una serie de corrientes que buscaban atrapar a aquellos que salían de la religión para encontrar respuestas más elevadas, los atrapaban en esas corrientes. Y luego que sucede esto, ya en tiempos mucho más modernos, despunta el auge científico desde los años, bueno, desde la época de Newton y mucho antes, donde la ciencia comenzó a tomar un giro trascendental y un avance. Aparecen personajes luego como Einstein, Georges Lemaitre, bueno, muchos otros que crearon esa corriente científica para los que ya no estaban conformes ni en la religión ni en corrientes espirituales y querían ir más allá. Y ahí es donde aparece la ciencia moderna, la ciencia ortodoxa, que bueno, te entrega muchas respuestas a nivel físico, pero a nivel espiritual cero. Y ahí es donde comienza a crearse, ¿no?, un desprendimiento espiritual de las personas que comenzaron a entrar en esa nueva corriente científica. Luego aparece otro elemento que es la tecnología. La tecnología tuvo un crecimiento desde finales de los 1800 hasta esta época moderna, es decir, en un tiempo de 150 años, la tecnología avanzó como nunca antes había avanzado en milenios atrás. Es decir, avanzó más en 150 años que en 5000 años. Para que se me entienda lo que quiero decir, el crecimiento fue exponencial. ¿Y por qué? Porque el siguiente paso del control iba a ser precisamente la tecnología a través de lo que era la tecnocracia, el transhumanismo, es decir, ir materializando aún más el ser humano. Y ahí es donde aparece los teléfonos celulares, la televisión, aparece el internet, bueno, aparece todos los elementos tecnológicos para mantener concentrado al ser humano en eso, para mantenerlo ocupado y distraído, y de esa forma ir profundizando más la manipulación. Claro, cuando aparece la conectividad con el internet, ya tú tienes acceso a una cantidad de información, tienes acceso a todos los medios de entretenimiento, de deportes. Es decir, ya no te queda tiempo, si estás sumergido en eso, para hacer cosas que estén más asociadas a la vida real, porque todo lo vemos por una pantalla. Entonces, yo me acuerdo en mi época, cuando estaba niño, yo salía a jugar a la calle. Hoy en día eso no se ve tanto. Si no llevas a los niños a un parque, los niños no salen a la calle, no juegan con juguetes, no se distraen de esa forma. Y lo digo porque yo tengo un hijo pequeño y claro, quiere estar pegado a la pantalla y uno se la quita, le pone horarios, yo lo saco al parque, a la calle, pero no es lo mismo. Yo cuando tenía la edad de él, yo me la pasaba todo el tiempo jugando en la calle. ¿Y por qué eso ha cambiado? Bueno, por el tema de la epigenética. Las futuras generaciones ya nacen con una programación porque sus padres y los padres de sus padres iban entrando en esa tónica. Y las generaciones futuras traen ya en su genética una predisposición para ser adictos a la tecnología. Y claro, ahora con el tema del 5G, el 6G, bueno, toda la conectividad, toda esa manipulación se profundiza. ¿Y qué pasa con esto? Que las generaciones de jóvenes actuales es más difícil sacarlos de ese mundo porque están totalmente consumidos en la tecnología, en la conectividad, en los medios de comunicación, sobre todo de YouTube, Twitch. Bueno, hay una dependencia a todo esto. Hoy en día ya los ídolos
de nuestros hijos no son grandes deportistas o grandes cantantes como en nuestra época, hoy en día son youtubers, ¿no? El ídolo es el youtuber, el streamer, que bueno, es un muchacho en su casa con un micrófono, con una cámara y que comienza a hablar de cuanta cosa, que en muchos casos son temas vacíos, temas que no dejan ninguna reflexión ni nada de esto. Entonces, imagínate cómo van a comenzar a nacer la próxima generación, con un vaciado espiritual aún más profundo, a nivel mental, intelectual, ignorantes, por más que vayan al colegio, no tendrán esa capacidad de reflexión. Es decir, las futuras generaciones a mí me preocupan realmente. Si esto no cambia, la futura humanidad va a ser aún más dependiente de ese sistema. Y eso es lo que ellos necesitan para el sistema final que ellos buscan imponer, que es ese orden global basado en el control total de la tecnología. Eso es lo que ellos están preparando. Entonces, claro, por eso los jóvenes no suelen interesarse mucho por estos temas. Y la única forma en que un joven puede interesarse por esto es, radica la responsabilidad inicial en los padres. Hacer todo lo posible para que ellos comiencen a ver otro tipo de información distinta a la que ven en el YouTube, en el Internet y todo esto. Tratar de inculcarles valores y principios, ponerles límites, es decir, arrancárselos al sistema lo más que se pueda, porque evidentemente ellos deben ser libres y también deben vivir su vida y sus cuestiones, pero nosotros como padres debemos hacer el papel lo más fuerte que se pueda para arrancárselos al sistema. Claro, si usted es un padre que también está pegado a eso, la va a tener difícil, pero todavía quedan generaciones de padres que, como lo decía ahorita, logramos ver lo que es desarrollarse en un mundo que no está pegado a la tecnología como lo vemos ahora. Nosotros sabemos lo que es eso, sabemos el valor que eso tiene y lo que se aprende, las experiencias que se viven. Y en parte en nosotros radica la responsabilidad inicial, sobre todo si son niños pequeños. Ir educándolos, que crezcan en un entorno diferente, y yo les aseguro que cuando estén más grandes, ellos van a tener esa inquietud, van a tener la semilla de seguir aprendiendo y de buscar otras informaciones distintas a las que el mundo ofrece. Entonces, si criamos esta generación que está creciendo de esa forma, habrá esperanza. Habremos sembrado esa semilla. Y esa labor debemos empezarla nosotros, que bueno, estamos como que en esa generación intermedio entre lo que aún se podía, digamos, experimentar desconectado al sistema y esta generación nueva que ya es conectividad total. Así que yo pienso que esta generación podríamos decir que es la última que podría hacer algo para que las futuras generaciones no se destruyan por completo. Entonces, básicamente sería eso, y la responsabilidad está en nosotros. Cuidar lo que ven nuestros hijos, inculcarle valores diferentes y tratar de que tenga algo más en su mente, otro tipo de información. Sí, no, y es verdad eso que en parte ahora todo el mundo, los padres lo que quieren es que sus hijos estén dentro de las casas. Cuando nosotros, cuando jóvenes nos decían que queríamos que estuviéramos fuera de la casa, no estuviéramos en la tecnología. Sí, y no, y ahora, por ejemplo, también que Sabi y yo creamos contenido, estamos haciendo podcast, nos movemos en Instagram, YouTube, que queremos. Yo a veces me siento full saturada y también como el ver que hay tantas personas como haciendo esto, pero a veces lo digo en el sentido en que a veces me veo como tan presionada en que simplemente nos basamos en tener un número de seguidores, un número de suscriptores o como cierto, cosas logradas, vendidas. O por ejemplo, a mí me gusta la pintura, el arte, o como que tengo que tener ciertos cuadros vendidos para tener cierto monto de dinero en mi cuenta y poder salir Para llenar. como, exacto, para llenarme algo muy superficial, que era lo que decías, claro, muchos jóvenes también lo hacen con un vacío, o sea, crean contenido todo con vacío. Y a veces yo trato de no dejarme llevar por eso y simplemente como hacerlo más desde lo de mi corazón, de lo de mi espíritu. Y por eso también me interesan estos temas, porque quiero aprender más para combinarlo con eso que me gusta y darle más sentido y llenar o inspirar personas desde algo más profundo, no simplemente desde, algo muy vacío como superficial o simplemente hacerlo porque todo el mundo lo hace. Pero también con el tema, porque a veces, bueno, como decías explicando la manipulación en la que estamos en el sistema de control, eh, por ejemplo, que estás hablando de que es nuestra responsabilidad y también cuando un padre con esta nueva generación puede, cuando conoce estos temas y pone estos temas en práctica, se lo puede enseñar a sus hijos. Imagino que también lo haces con tu hijo también, con tu generación, con tu familia. Este tema me imagino que un padre o una persona se preguntará, bueno, tenemos este sistema de control de manipulación, ¿qué podemos hacer ahora? Pero
yo sé que ahí entra el tema más que todo de la profecía, porque de lo que más o menos he podido estudiar y entender, la profecía es ese plan que se estipuló, ese plan universal para nosotros llegar a nuestro verdadero origen, nuestro verdadero inicio, llegar a ese camino también de avance que nosotros tenemos. So, quiero que nos hables un poquito sobre eso, qué es la profecía, cómo se ve ligado con la manipulación, qué función cumple con la manipulación, la profecía y esto. Sí, muy, muy interesante porque la profecía precisamente es el plan que busca contrarrestar toda esta manipulación de la que hemos hablado. Cuando aquí en el planeta Tierra ocurre la invasión de estos seres regresivos que vinieron aquí precisamente a instaurar esa manipulación de la que estamos hablando, inmediatamente en paralelo, ¿no?, se comenzó a gestionar un plan de rescate para esta humanidad invadida. Entonces, ese plan consistía en enviar diversos mensajeros, diversos espíritus que algunos encarnaran aquí en el planeta Tierra a través de vientre de mujer y otros que simplemente venían de visita en sus naves. Estoy hablando de humanidades no regresivas, sino humanidades positivas que venían aquí a ayudar, a aportar un grano de arena en ese despertar de la humanidad. Algunos venían, visitaban, contactaban y se iban. Entonces muchos de los que nacieron aquí de vientre de mujer, esos espíritus que encarnaron, son los que hemos conocido como los grandes profetas o avatares de la antigüedad, que dejaron un gran legado, un gran conocimiento, un mensaje, pero sobre todo dejaron profecías. Y el plan arranca desde los tiempos de Enoc, el profeta Enoc, que fue uno de los primeros que denunció, o yo diría el primero que denunció abiertamente la invasión extraterrena. Cuando hablaba de los ángeles caídos, él denunció lo que estos seres hicieron acá y dejó profecías hacia futuro de cómo la justicia caería sobre este planeta y caería sobre aquellos que desde ese momento destruían a la humanidad. Entonces, la profecía es un plan, como una carta de navegación que muestra a los seres humanos que la escuchen, la entiendan, muestra los símbolos del tiempo, para que al interpretarlos nosotros nos vayamos precisamente ubicando en ese tiempo y sepamos qué tan cerca está el desenvolvimiento de los sucesos que van a poner fin al mundo, al sistema de control. Ahora, la profecía nos anuncia los pasos del tiempo o los símbolos del tiempo, no para que nosotros nos quedemos sentados esperando cómo va a ocurrir o de qué manera o en qué fecha va a ocurrir. La profecía nos coloca esos símbolos o esos puntos de esa ruta de navegación para que nos preparemos, es decir, para que nos anticipemos. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí saber que viene una tercera guerra mundial si no estoy preparado para asumir las consecuencias que eso conlleva? A nivel físico, a nivel de alimento, a nivel mental, a nivel espiritual. ¿Cuál va a ser el efecto? La humanidad vivió 2 guerras mundiales, no aprendimos nada de eso. Ahora, imaginémonos la gente que estuvo en Hiroshima y Nagasaki cuando cayó el bombazo. ¿Cuánta gente de esa estuvo preparada para vivir eso? ¿Cuánta gente en Alemania estuvo preparada para vivir eso? ¿Cuánta gente en los lugares donde se dio el conflicto? Pues yo diría que casi ninguno. A pesar de que el mensaje profético tiene miles de años anunciando de que estos eventos iban a ocurrir. Para no irnos tan lejos en el pasado, en 1846, el mensaje de la Salet, la Virgen de la Salet, ya hablaba de guerras mundiales. El mensaje de Fátima en 1917 anunció precisamente en medio del primer conflicto bélico que empezó en 1914. En medio de ese conflicto anunció que venía un segundo y venía un tercero. Pero claro, ¿quién se preparó? ¿Quién escuchó el mensaje? Era muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que también alguien dirá, bueno, pero en esa época no había internet, ¿cómo me voy a enterar yo lo que pasó en Francia, lo que pasó en Portugal? Y sí, es válido. Y precisamente ese auge tecnológico de conectividad actual nos permite enterarnos e informarnos de esas cosas como antes no se podía. Sin embargo, a pesar de que se puede hoy en día, tampoco lo hacemos. ¿Y por qué? Porque el programa de manipulación ha logrado distraernos tanto que hoy en día tenemos a la mano toda la información y no hacemos nada con ella. Ni siquiera la buscamos, la tenemos a un clic. Entonces han hecho bien el trabajo. Antes la información era muy difícil de conseguir.
Y ahora que es fácil, tampoco nos informamos. Entonces el problema, como vemos, no solamente está en lo que el sistema hace para evitar que nosotros lleguemos a la información, sino que también el problema radica en que nosotros no queremos informarnos, porque estamos distraídos con otras cosas. Entonces la profecía nos muestra esos pasos del tiempo. Le advierte a una humanidad del pasado, primero, que fue invadida. Nos advierte qué es lo que esa invasión va a hacer en contra nuestra, nos advierte cuáles son los planes que ellos van a ejecutar y nos muestra el camino para prepararnos a través de los distintos mensajes espirituales que han sido traídos al planeta Tierra. Porque todo mensajero que trajo profecía, a su vez, dentro de su mensaje hay herramientas espirituales. Por ejemplo, el mismo Enoc, el mismo Jesús, Juan el Bautista, en la India está Buda. En Europa hay distintos mensajeros, en África, en lo que es la América, los pueblos ancestrales, el legado de Quetzalcóatl, de Bochica, Viracocha. Bueno, han venido distintos mensajeros a entregar profecías y conocimientos espirituales. Entonces, cuando se une todo ese conocimiento que es estelar, la profecía es un plan estelar extraterreno, no es terrestre, eso no se lo inventó nadie aquí. Y los que llaman profetas como Nostradamus, Parravicini, no son profetas. Ellos fueron los que recibieron el mensaje y lo escribieron. Pero ellos no se inventaron la profecía que está en sus documentos. Y aquí, bueno, hay muchos más que también se les adjudica como profetas. No son, Parravicini no era profeta. Él fue el medio para que ese mensaje fuese dictado. La profecía fue creada por otras inteligencias y fue traída a la tierra a través de hombres contactos. Entonces, la profecía nos va mostrando el camino del tiempo, las señales. Y la pregunta que todo el mundo se hace, bueno, ¿en qué tiempo estamos? ¿Cuál es la señal que se está cumpliendo para determinar si estamos cerca o no? Y ese es otro elemento que tiene la profecía, no te da fechas de cumplimiento. Todas las veces que hemos intentado colocarle fecha a la profecía, nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque la profecía está sujeta al tiempo universal, no está sujeta al tiempo gregoriano terrestre, que está además desfasado, ¿no? Tantas manipulaciones en los calendarios, eso hace que estemos perdidos en el tiempo. Entonces, la profecía, uno de los símbolos principales, por así llamarlo, que nos muestra, son los acontecimientos que están relacionados al pueblo elegido por el falso Dios. El falso Dios me refiero a Jehová del Antiguo Testamento, que es uno de los seres extraterrenos que invadieron el planeta Tierra, perteneciente al grupo de los Elohim, que, bueno, históricamente sabemos que Elohim es un plural que se refiere a varios seres que manipularon la genética humana y, bueno, establecieron el programa de control. Entonces, los Elohim eligieron una raza aquí en la Tierra. No solamente la eligieron, la crearon a través de mezclas genéticas, de genética humana con genética de homínidos antiguos, la famosa teoría de Darwin. La teoría de Darwin no muestra la evolución del ser humano, la teoría de Darwin muestra la creación de una raza que partió de los homínidos y que se convirtió en el pueblo elegido de ellos. Ellos nacen de los experimentos de los Elohim. No son seres humanos iguales a nosotros. Físicamente lo son, pero me refiero en origen, en esencia. Entonces, eligen esa raza y esa era la raza designada para ejecutar el plan de los Elohim sobre la tierra, el plan de control. Y ese plan se establece en una gobernanza mundial hacia futuro, en la creación de templos, hicieron 2, estaba en camino el tercero, y en la coronación de un líder global. En eso consiste su plan, que ese es el fundamento del sionismo internacional, que, bueno, si usted que me ve está informado de noticias de lo que pasa por ahí en Medio Oriente, se dará cuenta que cada vez que sale Netanyahu a hablar, habla de ese plan precisamente. Cada vez que salen los ministros de Israel a hablar, hablan de ese plan, de la reconstrucción del tercer templo, de la preparación del Mesías. Bueno, eso es algo que dicen ellos, no lo digo yo. Yo simplemente tomo la noticia y lo recuerdo. Miren que lo están diciendo. Y a partir de ahí, ese plan se constituye en unas actas, en unos protocolos, que sería como la profecía de ellos que han venido llevando a cabo. Entonces la profecía verdadera advierte de los acontecimientos que están relacionados con ese pueblo, como la reconstrucción del tercer templo. Entonces, la señal, una señal bastante contundente para ubicarnos en el tiempo moderno, es la creación del Estado de Israel en 1948. Esa señal nos advierte que no queda mucho tiempo
al sistema, al mundo que nos gobierna. Son los últimos pasos de esa organización oscura y a partir de 1948 han venido avanzando y han venido cristalizando cada paso de su agenda. Ya les queda muy poco. Ya estas últimas ofensivas militares son para terminar de conquistar el territorio que su Dios les prometió. Van a reconstruir el templo y ahí van a sentar al Mesías que tanto están esperando, porque obviamente ellos no reconocieron a Jesús. Entonces la profecía básicamente es el plan de restauración de una humanidad manipulada y controlada por fuerzas negativas que al mostrarnos las señales del tiempo en símbolos que buscan ser interpretados, lo hace para que los seres humanos nos preparemos con anticipación ante los acontecimientos que vienen. Ya sabemos que viene una tercera guerra mundial. Hay que prepararnos. Mentalmente, bueno, primero estar informados. Estar informados, saber lo que va a pasar. Físicamente, si tengo la oportunidad de crear refugios, de guardar alimentos, de guardar agua, de advertir a otros, no con fanatismo, sino, oye, bien sustentado lo que va a ocurrir, hay que prepararse, tener un plan de contingencia y espiritualmente comenzar a desterrar de nosotros lo que ese sistema oscuro ha implantado dentro, comenzar a hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, construimos un refugio, estalla la guerra y en ese refugio hay puros viciosos, sinvergüenzas, hombres que no respetan a las mujeres, mujeres con diversas problemáticas. Eso, en vez de ser un refugio, se convierte en un caos. Entonces nosotros debemos comenzar a transformar eso, porque la futura humanidad debe basarse en principios espirituales, no en lo que nos ha enseñado este sistema. Y eso advierte la profecía, que habrá una nueva humanidad, pero no voy a sentarme esperando a que pase. Si la profecía habla de una nueva humanidad y yo siento que debo estar en ese proceso, yo soy la nueva humanidad. Yo debo comenzar, antes de que eso ocurra, a transformarme para llegar a la dimensión de esa nueva humanidad. En eso consiste el plan, de que el ser humano sea partícipe de los acontecimientos. No esperar a que venga un ángel del cielo a hacernos todo aquí, porque no se trata de eso. Entonces, básicamente, yo resumiría en eso, en ese plan que busca advertirnos para ubicarnos en el tiempo, pero son advertencias, no como dicen muchos, no, eso nunca se va a cumplir. No, son advertencias de cumplimiento, que es diferente. Eventos que se van a cumplir, ya muchos se han cumplido, y otros que faltan por darse. Así que la profecía es una ventaja porque nos advierte con anticipación lo que debemos hacer, lo que va a pasar, para que estemos preparados. Básicamente es eso. Sí, estoy aprendiendo mucho. Qué bueno, esa es la idea, esa es la idea. Bueno, sí, gracias, Aline. O sea, me gusta y gracias por compartir esto. Y a todos los que nos están escuchando pueden ir al canal de Salim y como aprender más de estos temas a profundidad, porque él habla mucho de esto y lo explica súper bien, súper detallado, fácil de digerir. Sin embargo, Salim, puedes como hablar, ya que estamos tocando el tema de la profecía, porque sé que muchas personas, lo primero que se les viene a la mente es como profecía, ok, está en la Biblia y listo. Y a mí también me pasaba antes cuando estaba estudiando sobre estos temas, yo decía, pero ok, la profecía solamente se estudia en la Biblia o cómo. Quiero que si nos puedes explicar cómo o comunicar o compartir desde tu experiencia cómo estudiar la profecía, porque yo sé que es algo muy extenso, muy profundo también, es difícil a veces de entender. Como, ¿dónde se puede encontrar esta profecía? Porque sabemos que no solamente se encuentra en la Biblia, hay otros textos, otros documentos, otros libros. ¿Dónde se encuentra y cómo en el día a día, de a poquito, a paso, cada quien uno puede ir como estudiando esto, tratar de ponerlo en práctica en la vida? Porque yo también, por ejemplo, a veces no solamente quiero quedármelo simplemente mental, como que, ya entendí esto y listo, sino que también quiero ponerlo en práctica en la vida mía, de nosotros, de lo que mi vida diaria. Como, primero, ¿dónde se puede encontrar la profecía para estudiarla de a poquito, paso a paso, y por dónde uno empieza, cómo uno puede empezar y eso? Bueno, eso es muy, muy buena pregunta porque sí, como tú decías, se cree que está solo en la Biblia, pero la profecía está en todos lados, en todas las culturas, fue dejada en todas las culturas. Cada cultura tiene una parte del mensaje profético. Y bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, lo que tengamos a la mano. Si tengo la Biblia, puedo comenzar a leer las profecías bíblicas. Hay personas que están en Argentina y conocen mucho de Parravicini. Pueden comenzar por estudiar Parravicini. En libros apócrifos también hay profecías. Hay textos como la Tabla Esmeralda,
de Hermes también tiene profecías. Bueno, en las tradiciones hindúes. Es que está por todos lados, está en todas las culturas. Ahora, no es necesario que todos nos volvamos expertos en profecía ni interpretar todas las profecías, porque entraríamos en un afán o en una carrera por intentar leerlo todo. Yo no he leído todas las profecías que existen porque es muy complicado. De hecho, habrá profecías que ni sé que existen y bueno, en algún momento las conoceré, no sé, pero yo no me las he leído todas de momento. Entonces, Estamos escuchando. Perdón. sí, hubo un pequeño corte, pero yo sí los veía y ahora los veo nuevamente. Ok. Sí, no, te decía que yo no conozco todas las profecías que hay, todavía no las conozco todas. Y yo básicamente me esfuerzo en estudiar lo que más pueda del tema profético, porque es un tema primero que me apasiona, me gusta estar informado de eso. Y bueno, tengo un canal donde trato de informar mi investigación sobre ese tema. Entonces tengo que estar pues medianamente informado sobre eso, pero no necesariamente todos tenemos que estar en esa postura. Si, bueno, si estás interesado en profundizar en eso, puedes leer toda la profecía que encuentres por internet de diversas culturas. En una investigación puedes encontrarte con diversas profecías y estudialas. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tengamos la información. No importa si no la comprendemos bien, si no la entendemos bien al inicio, que conozcamos la profecía, que sepamos dónde fue dictada, quién la dictó, más o menos de qué habla. Y en la medida que vayamos estudiándola, vamos a ir entendiendo un poco más. Vamos a ir aprendiendo a identificar las señales. Y el ejercicio más interesante es ir comparándola con eventos que ya ocurrieron y eventos que están pasando. No para adivinar cuándo va a ocurrir, sino para que sepamos que esos eventos se han ido dando, para que entendamos que los eventos que aún no se han cumplido, si ya se han cumplido otros, quiere decir que esos podrían cumplirse hacia futuro, y eso nos pone en una postura de estar más alertas y de prepararnos mucho más ante esos acontecimientos. Es decir, ser más conscientes de que ciertas cosas que se han ido dando ya estaban escritas. Y eso nos pone más pendientes de lo que ocurre en el mundo. Nos hace estar más alertas de lo que pase a nivel internacional, de la geopolítica internacional. Es decir, que no vivimos en un mundo donde todo es el país de las maravillas y que, bueno, yo estoy en mi vida y no me importa nada de lo demás. No, lo importante es que sí, vivamos nuestra vida, pero sepamos que vivimos en un mundo globalizado donde van a ocurrir muchas cosas que competen a toda la humanidad. No solamente al vecino o al que vive en otro país. No, nos va a afectar a todos. Si conocemos a alguien que esté vivo, que vivió la Segunda Guerra Mundial, preguntémosle cómo vivió eso. Algo que quizás pasó en otros países, pero los efectos se sintieron en todos lados. Entonces, esa persona seguramente te dirá, oye, si hubiese sabido 5 años de anticipación que eso iba a pasar, seguramente me prepararía mejor. Y de eso se trata, de estar informados para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Por ejemplo, si vemos que hay una situación tensa en Europa, con Medio Oriente, con Estados Unidos, y seguramente en los meses y años que vienen la cosa se va a incrementar. Seguramente si tú tienes planeado un viaje a esos territorios y sabes que eso va a ocurrir, ya te la piensas mejor. Si tú tienes pensado en hacer negocios por allá o algo, ya tú comienzas a ver las cosas de otra forma y tus decisiones pueden ser un poco mejor. Si tú sabes, por ejemplo, que la situación en Estados Unidos en no muchos años, yo sé que se va a poner bastante complicada. Quizás tus planes de pronto de irte a vivir allá en 4 o 5 años, de pronto no los desechas, pero tú dices, oye, voy a tener un plan B por si acaso. Y de pronto me voy para otro lado. Es decir, comienzas a ver la vida no para echar por tierra todos tus planes, ni para estar, bueno, con el fanatismo de que se va a acabar el mundo, pero sí comienzas a analizar las cosas de una forma distinta. Tú dices, oye, esa deuda que me iba a meter yo en el banco de 300, 400 millones, espérate y lo pienso mejor, porque si aquí a 10 años el tema de los microchips ya pues está implantado, ¿cómo voy a yo seguir pagando esa deuda? Me tengo que poner eso. Entonces, no sé, comienzas a ver las cosas diferentes y ya tus decisiones tienen otro matiz, tienen otros elementos. Entonces, para eso nos sirve, para ir preparándonos, anticipándonos un poco más, y seguramente muchas personas comiencen a enfocar su vida con cosas un poco distintas, ¿no? No como vivir la vida como si nada pasara, sino estar pendiente de todo
y en base a eso pues yo irme organizando. No es para salir corriendo, como dicen muchos, no, que voy a sacar mis cuentas del banco, que no sé qué, no. Tranquilos, pero siempre atentos, siempre presentes de lo que puede ir ocurriendo. Y eso es para lo que nos sirve el estudio profético, para estar pendientes de eso y para estar, bueno, un poco más preparados que una persona que no tiene ni idea de esto. Entonces, estudie la profecía para eso, lo que más pueda estudiarla, pero tampoco es una carrera de leerla toda porque es muy complicado. Sería eso. Ok, yo creo que ya para finalizar, gracias. Y bueno, te iba a pedir como un mensaje final, pero creo que esto que diste o explicaste ahora con la pregunta que te hice, creo que aclaró muchas cosas también como para aquellas personas. Sí, a veces siento que yo también a veces en el afán de querer saber como todo y como de tener todo ya como súper planeado y estar preparada para todo, no es cierto. O sea, como no es una carrera, además porque esta no es nuestra única vida. Vendrán más vidas donde vamos a aprender y a profundizar más cosas. Esto solamente es como un pasito. Sin embargo, muchas gracias, Salim, por este gran video. Espero que hayan, pues, puedas venir otro más por acá. Claro. Y igual, si tienes unas últimas palabras, como que quieras, no sé, cómo finalizar el podcast o que quieras compartir o dar un tip de lo que tú sientas, sí. Sí, no, primero agradecerles a ustedes por esta invitación y claro, por supuesto, si ustedes quieren puedo venir en otra ocasión y hablamos de otros temas también. No, mi recomendación es lo que hablamos al principio, ¿no? Seguir ese impulso de búsqueda de necesidad de respuestas. No importa si estoy ya en una religión metido, si estoy en cualquier otra corriente de conocimientos, donde esté, seguir buscando, seguir aprendiendo, no cerrarme porque crea que ya tengo las respuestas absolutas, porque yo les aseguro que si estamos, así sea con una pequeña ventana abierta, algo vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir conociendo, y en la medida que el hombre y la mujer siga adquiriendo conocimientos, su mente se expande. Vamos a expandir nuestra mente y vamos a conocer cosas que, bueno, nos van a seguir entregando herramientas, vamos a entender algo que antes no entendíamos y las posibilidades son infinitas en el universo. Entonces, esa es mi recomendación, continuar siempre con el camino de búsqueda y no parar de aprender, que para eso estamos aquí, ¿no? Para seguir avanzando y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti. No, gracias. Bueno, listo. Gracias a ustedes por escuchar. Dan un poco de su tiempo y claro, vamos a tener en la descripción toda la información de Salim, el canal. Si también están interesados en otros temas, él tendrá esas informaciones ahí para sus dudas. Así es. Y bueno, van a venir muchos más videos y no se pierdan el próximo podcast de Maui Podcast. Gracias. Bye, Salim. Chao. Bye.